Hay una esquina en la ciudad de Querétaro que no aparece en las postales de colores saturados que el gobierno estatal promociona en el extranjero. No tiene la iluminación artística de los arcos monumentales, ni el flujo constante de turistas que buscan la leyenda romántica de los conspiradores de la independencia. Es un punto de sombra, una cicatriz de cantera que parece absorber la luz en lugar de reflejarla. Se trata del antiguo complejo de San Juan de Dios. Para el transeúnte común, es solo otra iglesia colonial, otro vestigio de la fe que cimentó el Bajío mexicano. Pero para quienes saben leer las piedras, para quienes entienden que la arquitectura es a menudo el lenguaje del encubrimiento, San Juan de Dios es un mausoleo de silencio industrializado. Lo que hoy ves como muros sólidos y altares dorados fue durante siglos el nodo operativo de una red de desaparición que la medicina y la religión gestionaron en absoluta complicidad. Esa pared que separa la nave del templo del espacio que alguna vez fue el hospital no es una pared normal. No fue construida para sostener un techo, sino para contener una verdad. Si te acercas lo suficiente en las mañanas frías de Querétaro, cuando la ciudad aún no despierta del todo, notarás que el aire que emana de esa zona tiene una densidad distinta. Es un frío que no tiene que ver con el clima, sino con el aislamiento. Los expertos en arquitectura histórica han notado una anomalía que la diócesis ha intentado justificar durante décadas como necesidad estructural. En el ala norte, el grosor del muro supera los 2,5 metros, un grosor que no se explica por la altura del edificio, ni por la carga que soporta. Es un muro que guarda un vacío en su interior, un vacío que tiene la forma exacta de una vida que el sistema decidió que no merecía ser recordada. Suscríbete si crees que los que fueron borrados de los libros de historia merecen que alguien, al menos una vez, pronuncie sus nombres en voz alta, porque lo que te voy a contar hoy no está en ningún archivo civil de Querétaro. Hay gente en este estado, descendientes de las familias más antiguas de la ciudad, que preferirían que este video se borrara antes de que termines de verlo. Dale like si piensas que ya es hora de que la cal deje de cubrir los pecados de las instituciones que juraron protegernos. Para entender el horror de San Juan de Dios, tienes que entender primero la psicología de la exclusión en el México colonial y decimonónico. En aquel entonces, la enfermedad no era solo un proceso biológico, era una categoría moral. Existían los males de la vergüenza, la lepra, la sífilis avanzada, la tuberculosis y sobre todo la alienación mental. Aquellos que padecían estas condiciones no eran vistos como pacientes, sino como errores del orden social. San Juan de Dios era el lugar donde esos errores eran depositados para que la ciudad pudiera seguir su vida de apariencias sin tener que mirar el rostro de la degradación. Era un sistema de limpieza urbana donde el detergente era la religión y la escoba era el encierro perpetuo. Entrar en ese hospital en el siglo XVIII o XIX era, en términos prácticos, dejar de existir legalmente. Los registros de ingreso que se conservan en el archivo histórico de la diócesis son documentos que parecen escritos para un inventario de mercancía, no para seres humanos. Sujeto femenino, edad aparente 20 años, diagnóstico, melancolía grave. Sujeto masculino sin nombre conocido, diagnóstico, mal de Lázaro. Y después de esa entrada, el vacío. No hay registros de tratamiento, no hay notas de evolución médica. Hay solo una línea que se repite con una monotonía aterradora, bajo custodia espiritual. Esa frase, custodia espiritual, era el código legal que permitía a la institución suspender todos los derechos del individuo. A partir de ese momento, la persona no podía testificar, no podía heredar, no podía ser visitada sin permiso del prior. Era un fantasma que todavía respiraba. Pero lo más perturbador de San Juan de Dios no es lo que dicen los registros, sino lo que falta en ellos. Cuando comparas los libros de ingresos de la iglesia con los registros civiles de Querétaro de los mismos periodos, te encuentras con un abismo estadístico. Entre 1840 y 1890, cientos de personas desaparecieron en el sistema de San Juan de Dios sin que existiera un acta de defunción oficial en el registro civil. Entraban como pacientes y se esfumaban de la realidad jurídica del país. Es como si el hospital fuera un portal hacia un lugar donde la ley del Estado no tenía jurisdicción. Y ese lugar no era el cielo, era el subsuelo. Hay un testimonio que fue recuperado por un investigador independiente en los años 90, un hombre que dedicó su vida a estudiar los sótanos de Querétaro y que murió en circunstancias que la policía local calificó apresuradamente como naturales. En sus notas, que circularon en foros de historia regional antes de ser borradas,
mencionaba una entrevista con un antiguo sepulturero del hospital. El hombre, ya anciano en los años 40, le contó que en San Juan de Dios había cuerpos que nunca llegaban a misa. Se refería a internos que morían en las celdas de aislamiento y cuyos restos no pasaban por los ritos fúnebres habituales. Eran bajados a los semisótanos del ala norte, una zona que hoy está sellada con cemento moderno y cubiertos con capas de cal viva, sin ataúd, sin nombre, sin oración. Ese olor a cal es lo primero que el estómago reconoce antes que la mente cuando entras hoy a ciertas dependencias de lo que fue el complejo hospitalario. Un olor seco, alcalino, que parece pegarse a la garganta. La cal no se usaba por higiene, se usaba para acelerar la descomposición y, lo más importante, para neutralizar el rastro del cuerpo. En San Juan de Dios, la cal era la herramienta del olvido institucional. Enterrar en cal era la forma de asegurarse de que si alguien alguna vez preguntaba por un interno, no hubiera evidencia física que reclamar. Se lo llevó la fiebre, decían. Dios lo llamó a su seno, escribían. Y la ciudad, cómplice en su deseo de no ver lo desagradable, aceptaba la explicación y seguía caminando por la plaza principal. Quédate porque lo que viene ahora es la parte que te va a helar la sangre. Porque si creías que esto era solo una práctica de los siglos pasados, te equivocas. El patrón de silencio de San Juan de Dios se extendió hasta bien entrado el siglo XX, y las pruebas de lo que ocurrió dentro de esos muros todavía están ahí, esperando a que una grieta o una obra de remodelación la saque a la luz. Existe un plano del hospital, fechado en 1885, que muestra una estructura de patios interiores que no coincide con la arquitectura que hoy se puede visitar. Hay un patio, el llamado Patio de los Silenciosos, que en los planos actuales simplemente no existe. Ha sido borrado de la cartografía oficial. Fue rellenado, tapeado y ocultado tras paredes de cantera nueva. ¿Por qué borrarías un patio entero de un edificio histórico? ¿Por qué gastarías recursos en construir muros falsos para ocultar un espacio abierto? La respuesta es obvia para cualquiera que conozca la mecánica del poder, porque en ese patio ocurrió algo que no podía ser explicado bajo la luz del sol. El Patio de los Silenciosos era donde se ubicaban las celdas de las enfermedades de la moral. Mujeres jóvenes de familias acomodadas que habían deshonrado el apellido, hombres que habían cuestionado la jerarquía eclesiástica, internos que habían sido testigos de abusos dentro del hospital. Eran los pacientes que no existían, los que no tenían ficha de ingreso, los que eran mantenidos en un estado de invisibilidad absoluta. Esa arquitectura del ocultamiento es la que hoy caminas cuando vas a misa a San Juan de Dios. Cada vez que pisas las losas desgastadas del pasillo lateral, estás caminando sobre el techo de lo que alguna vez fueron esas celdas. Hay ruidos que los trabajadores de limpieza reportan los viernes por la noche, ruidos que no suenan a tuberías viejas ni a madera que cruje. Suenan a manos raspando la piedra, suenan a murmullos en un latín mal pronunciado, suenan al eco de un sistema que intentó triturar la dignidad humana y que solo logró compactarla bajo capas de adobe y cal. Y esto es apenas el principio. Porque lo que descubrieron un grupo de ingenieros estructurales en 1994, cuando intentaron reforzar los cimientos de la nave principal, es el vacío más perturbador que se haya documentado en un registro eclesiástico de Querétaro. Encontraron que debajo del altar, en una zona que oficialmente no debería tener más que tierra y piedra, hay una cavidad revestida de ladrillo que contiene objetos que ningún sacerdote ha podido explicar. Cadenas empotradas en la piedra, marcas de quemaduras en las paredes y restos de ropa civil que no corresponden a ninguna vestimenta litúrgica. ¿Qué hacía una cámara de tortura o de corrección espiritual, como preferían llamarla, debajo de un altar donde se consagra el cuerpo de Cristo? La pregunta se impone con una urgencia que quema. Pero la respuesta que obtuvieron los ingenieros fue el silencio absoluto. La obra fue suspendida al día siguiente. El personal fue reemplazado por trabajadores traídos de otra ciudad. El acceso fue sellado con una losa de concreto armado de alta resistencia y se prohibió cualquier tipo de fotografía o registro del hallazgo. Pero los secretos tienen una forma particular de filtrarse, como la humedad que hoy mancha los muros de San Juan de Dios, con formas que parecen rostros pidiendo justicia. Ya estás aquí. Ya sabes que San Juan de Dios no es solo una iglesia. Es una maquinaria de olvido que funcionó con la precisión de un reloj suizo durante 400 años. No te vayas ahora, porque en el siguiente bloque vamos a destapar la historia de los registros de mortalidad. Vamos a analizar por qué el 80% de las mujeres jóvenes que entraban al hospital morían de fiebre
apenas 6 meses después de su ingreso, y vamos a descubrir quién era el médico que firmaba esas actas. Un hombre cuyo nombre ha sido borrado de los anuarios médicos de Querétaro, pero que dejó su firma en el rastro de cal que hoy recorre los cimientos de este lugar. Esto apenas comienza. Si alguna vez has tenido en tus manos un documento del siglo XIX, sabes que el papel tiene una textura particular. Es áspero, quebradizo, y conserva un olor a humedad y tiempo que parece advertirte que lo que estás a punto de leer no estaba destinado a ojos contemporáneos. En el archivo histórico de Querétaro, oculto tras legajos de transacciones comerciales y actas matrimoniales, existe un libro que pocos han podido consultar completo. Se le conoce informalmente como el Libro Negro de San Juan de Dios. No es un nombre oficial, por supuesto. En el lomo, con una caligrafía elegante y fría, se lee: Registro de óbitos y tránsitos espirituales. Pero cuando abres esas páginas, la elegancia desaparece para dar paso a una anomalía estadística que desafía cualquier lógica médica de la época. Lo que descubrieron los investigadores que lograron fotografiar fragmentos de este libro antes de que fuera trasladado para restauración es un patrón de mortalidad que hiela la sangre. En una década específica, entre 1865 y 1875, el índice de defunciones dentro del Hospital de San Juan de Dios superó en un 400% al del resto de la ciudad, incluso en años donde no hubo epidemias de cólera o viruela. Pero lo más perturbador no es el número, sino la identidad de las víctimas. El 80% de los fallecimientos registrados corresponden a mujeres jóvenes, de entre 16 y 25 años, y todas, absolutamente todas, tienen anotada la misma causa de muerte: fiebre indeterminada. ¿Cómo es posible que una población joven y presumiblemente sana antes de su internamiento fuera barrida por una fiebre que solo atacaba dentro de esos muros? La ciencia médica de 1870 ya distinguía entre el tifus, la escarlatina o la neumonía. Sin embargo, en San Juan de Dios, la fiebre era el diagnóstico universal. Era la palabra mágica que cerraba los expedientes. Era el sudario semántico que cubría lo que la medicina no quería ver y la religión necesitaba ocultar. Porque la fiebre no deja marcas externas. La fiebre justifica el entierro rápido. La fiebre no requiere una autopsia que podría revelar rastros de desnutrición extrema, hematomas profundos o algo mucho peor. Suscríbete si crees que la verdad no tiene fecha de caducidad, porque lo que te voy a revelar ahora es el nombre que se repite al pie de cada una de esas actas de defunción, un nombre que ha sido sistemáticamente omitido de la historia oficial de la medicina en Querétaro. Se firmaba como el Dr. Valeriano M., un hombre que, según los pocos registros biográficos que quedan, nunca tuvo una clínica privada, nunca atendió a la élite de la ciudad en sus mansiones, y cuya única función social durante 30 años fue certificar muertes en la penumbra de San Juan de Dios. El Dr. Valeriano no era un médico, era un liquidador de expedientes. Su firma, un trazo rápido y nervioso que parece querer salir del papel, es la prueba de la complicidad entre el bisturí y la sotana. Se dice que este hombre vivía en una habitación pequeña dentro del mismo complejo hospitalario, una habitación que daba directamente al patio de la humedad. No salía a la luz del día, no interactuaba con sus colegas, su única compañía eran los gritos de los alienados y el silencio de los muertos. ¿Qué tipo de pacto hace un hombre de ciencia para dedicar su vida a legitimar el exterminio silencioso de mujeres jóvenes? Para entender por qué el Dr. Valeriano podía operar con tal impunidad, hay que mirar la arquitectura del lugar donde atendía a sus pacientes. El ala norte de San Juan de Dios fue diseñada bajo el concepto de arquitectura ciega. Si caminas hoy por el exterior del edificio, notarás algo extraño. Las ventanas son inusualmente altas, situadas a más de 3 metros del suelo, y muchas de ellas están orientadas hacia patios interiores, nunca hacia la calle. Esto no fue un error de diseño. Fue una decisión deliberada para crear un vacío sensorial. Los internos de San Juan de Dios vivían en un mundo donde el cielo era un cuadrado de luz distante y la calle, con su ruido y su vida, era un mito olvidado. Pero hay un detalle que los guías turísticos nunca mencionan. Si entras al patio principal y observas con atención la disposición de las puertas, verás que hay marcos de cantera que han sido rellenados con ladrillo tan perfectamente que casi pasan desapercibidos. Esos eran los accesos a las celdas de corrección espiritual. Habitaciones de 2 metros por 2, sin ventilación, donde el aire se estancaba junto con el olor a sudor y miedo. Ahí es donde el Dr. Valeriano realizaba sus rondas nocturnas,
Ahí es donde la fiebre encontraba su hogar. Testimonios de antiguos empleados municipales que participaron en la remodelación de la zona en los años 50 hablan de haber encontrado mangueras de plomo que corrían por el interior de los muros del hospital. Mangueras que no conectaban con ninguna fuente de agua conocida y que despedían un olor químico irritante. Algunos historiadores sugieren que el hospital experimentaba con formas tempranas de sedación gaseosa o simplemente utilizaban sustancias para suprimir la voluntad de los internos. No hay pruebas definitivas porque, como siempre ocurre en San Juan de Dios, las tuberías fueron arrancadas y fundidas apenas se descubrieron. El rastro físico desaparece. Pero el rastro documental en los libros de óbitos es imborrable. Piénsalo por un momento. Una mujer joven es ingresada por su familia porque se niega a casarse con el hombre elegido para ella, o porque ha mostrado signos de histeria, el término de la época para cualquier forma de rebeldía femenina. Entra por la puerta principal de la iglesia, se arrodilla ante el altar y es conducida por un pasillo lateral hacia el hospital. Cruza el muro de 2 metros de grosor y el mundo exterior desaparece para ella. Su nombre es tachado del registro civil y sustituido por un número de expediente. 6 meses después, el doctor Valeriano firma un papel, fiebre indeterminada. El cuerpo no es entregado a la familia. Se les informa que, por razones de salubridad pública, los restos han sido inhumados inmediatamente en el cementerio interno. Pero, ¿dónde está ese cementerio interno? Oficialmente San Juan de Dios no tenía espacio para entierros masivos. Sin embargo, en 2012, durante una excavación para reparar una fuga de gas en la calle adyacente, los trabajadores encontraron algo que no debería estar ahí. A menos de 1 metro bajo el pavimento, alineados con la pared del hospital, aparecieron restos óseos apilados de forma caótica. No eran tumbas individuales. Era una zanja, una fosa común que corría paralela al muro del ala norte. El INAH intervino, pero el reporte final fue vago. Restos óseos de época colonial sin contexto arqueológico relevante. Sin contexto relevante. 12 esqueletos de mujeres jóvenes, algunos de ellos con restos de cal viva todavía adheridos a los huesos, y la autoridad decide que no hay nada que investigar. ¿A quién protegían en 2012? ¿A una institución que ya no tiene el poder de antaño pero que sigue siendo la dueña del relato histórico en Querétaro? ¿O tenían miedo de que si empezaban a identificar esos restos, los nombres coincidirían con los apellidos de las familias que hoy se sientan en las primeras filas de la catedral? La cal viva es un detalle fundamental en esta historia. La cal no solo quema la carne, quema la identidad. En San Juan de Dios, el uso de la cal era una política administrativa. Se han encontrado recibos de compra de grandes cantidades de cal fechados en años donde no hubo obras de construcción en el hospital. ¿Para qué necesitaba un hospital toneladas de cal si no estaba construyendo nada? La respuesta está debajo de tus pies cuando caminas por San Juan de Dios. La cal era para asegurar que el doctor Valeriano pudiera firmar 40 actas de muerte por fiebre en un solo mes sin que el olor de la verdad alertara a los vecinos. Dale like si sientes que ese olor a cal todavía flota en el aire de Querétaro cada vez que una institución se niega a abrir sus archivos. Porque esto que te cuento es solo la superficie de la estadística. Lo que hay debajo es un sistema de ingeniería social que usó el hospital como un laboratorio de obediencia. El doctor Valeriano no estaba solo. Tenía una red de enfermeros que en realidad eran antiguos soldados o hombres sin escrúpulos contratados por la diócesis para mantener el orden en el ala norte. Hombres que sabían que lo que pasaba detrás de los muros de cantera no saldría nunca de ahí. Quédate porque en el siguiente bloque vamos a hablar de los niños. Porque si el 80% de las muertes eran mujeres jóvenes, hay una pregunta que nadie se atreve a hacer en voz alta en Querétaro. ¿Cuántas de esas mujeres entraron embarazadas? ¿Y qué pasó con los bebés que nacieron en las celdas de corrección espiritual mientras sus madres ardían de fiebre? La respuesta se encuentra en un pequeño osario oculto tras una pared falsa en la sacristía, un lugar que el Vaticano ordenó sellar en los años 80 y que hoy, gracias a una filtración que nadie esperaba, estamos a punto de destapar. No te vayas, porque la oscuridad de San Juan de Dios tiene muchas más capas de las que imaginas. Hay un tipo de silencio que no es ausencia de sonido, sino presencia de algo que no puede ser dicho. Es el silencio que encuentras en las habitaciones de los niños que nunca llegaron a crecer. Pero en el antiguo Hospital de San Juan de Dios, en Querétaro, ese silencio no habita en cunas de madera ni en juguetes olvidados. Habita en el interior de los muros de la sacristía.
Si has visitado el templo en una tarde de lluvia, cuando la humedad de la ciudad parece despertar los fantasmas del subsuelo, habrás notado que los sacerdotes y sacristanes evitan permanecer mucho tiempo en la zona derecha del altar mayor. Hay una pesadez en el aire, una vibración de baja frecuencia que el cuerpo registra como una señal de peligro instintivo. Y la razón es que, a menos de 30 centímetros de donde se guardan los cálices de plata y las vestiduras sagradas, se encuentra la prueba física de un crimen que la historia oficial ha intentado borrar durante un siglo: el osario de los no nacidos legalmente. Para comprender la magnitud de lo que te voy a revelar, debemos hacernos la pregunta que las familias de la élite queretana han evitado durante generaciones. ¿Qué ocurría cuando una de las jóvenes enviadas a San Juan de Dios por fiebres o melancolía estaba en realidad embarazada? En el Querétaro del siglo XIX, el honor de un apellido valía más que la vida de quien lo portaba. El hospital no era solo un centro de reclusión para enfermos mentales, era una zona de cuarentena para el escándalo social. Cuando una hija de la aristocracia local quedaba encinta fuera del matrimonio, San Juan de Dios ofrecía la solución perfecta: una estancia de purificación. Entraban con el vientre oculto bajo mantones de seda y salían meses después, pálidas y silenciosas, con el expediente limpio. Pero, ¿qué pasaba con los niños? Suscríbete si crees que cada vida, sin importar las circunstancias de su nacimiento, merece un lugar en la memoria. Porque lo que vas a escuchar ahora es el resultado de cruzar archivos parroquiales que nunca debieron ser comparados. Si revisas los libros de bautismo de la parroquia de San Juan de Dios entre 1850 y 1890, encontrarás una anomalía recurrente. Cada cierto tiempo aparece el registro de un niño bautizado bajo la categoría de expósito o hijo de la casa. A diferencia de otros bautizos de la época donde se anotaba el nombre de los padres, o al menos el de la madre desconocida, aquí se usaba una fórmula codificada, bajo la protección de San Juan. Casi todos estos niños recibían el mismo apellido ficticio, de San Juan. Pero lo que realmente hiela la sangre es que, si buscas a esos mismos niños en los registros civiles de defunción de los años posteriores, no los encontrarás. No existen. Legalmente nacieron en la pila bautismal de la iglesia y se evaporaron antes de cumplir el año de vida. La respuesta a dónde fueron a parar esos niños surgió de la manera más accidental y perturbadora en 1984. Durante unos trabajos de reforzamiento tras un sismo leve, un grupo de albañiles descubrió una oquedad tras un pesado mueble de madera empotrado en la sacristía. Pensando que se trataba de un escondite de tesoros coloniales o plata eclesiástica, retiraron una capa de ladrillos y lo que encontraron los dejó paralizados. No era un tesoro, era un nicho vertical, de aproximadamente 1 metro de ancho por 3 de alto, rellenado completamente con pequeños restos óseos. Cráneos del tamaño de una naranja, fémures finos como ramas de sauce, costillas que se deshacían al contacto con el aire, miles de fragmentos de cuerpos infantiles apilados sin orden, mezclados con jirones de tela basta, y una vez más, el rastro blanco y corrosivo de la cal viva. Quédate, porque lo que ocurrió después de este hallazgo es la prueba definitiva de que San Juan de Dios opera bajo leyes que no son de este mundo. El jefe de la cuadrilla de albañiles, un hombre llamado Julián T., intentó llamar a la policía municipal. Antes de que pudiera marcar el número, el párroco de aquel entonces, cuya identidad ha sido protegida por la diócesis durante décadas, le arrebató el auricular. No hubo gritos, no hubo amenazas directas, solo un silencio gélido y una frase que Julián repitió a su familia antes de mudarse de estado meses después. Lo que está consagrado al muro pertenece. Usted no ha visto nada que el cielo no haya perdonado ya. Al día siguiente, la sacristía fue cerrada bajo el pretexto de una fuga de gases subterráneos. Durante 72 horas, hombres vestidos con trajes de protección que no pertenecían a ninguna dependencia de salud del Estado entraron y salieron del templo en camiones indistintivos. Cuando la sacristía volvió a abrir, la pared ya no tenía grietas. Estaba recubierta con una capa de concreto de alta densidad y un nuevo acabado de cantera que desentonaba ligeramente con el resto del edificio. Pero la filtración de la verdad ya era imparable. Un joven seminarista que ayudó en la limpieza de aquellos días logró rescatar un objeto que había caído del nicho antes de ser sellado. Una pequeña medalla de latón con la efigie de San Judas Tadeo, desgastada por el roce constante, y un mechón de cabello rubio atado con un hilo de seda roja. Ese mechón de seda roja es la clave.
El hilo de seda no era algo que pudiera costear una mujer pobre o una sirvienta del hospital. Era el hilo utilizado por las costureras de la élite de Querétaro para bordar los ajuares de novia. Esa pequeña prueba vinculaba directamente el osario de la sacristía con las hijas de las familias poderosas. Los niños del muro no eran solo pacientes desafortunados, eran los hijos de la vergüenza aristocrática, entregados al hospital junto con una dote para asegurar su desaparición. Eran seres humanos que el doctor Valeriano, del que hablamos en el bloque anterior, calificaba como productos de la debilidad y que morían convenientemente a las pocas semanas de nacer por insuficiencia vital. ¿Cómo se puede ocultar la muerte de cientos de infantes sin que la ciudad se entere? La arquitectura de San Juan de Dios fue cómplice necesaria. Entre la enfermería de las mujeres y la sacristía existía un pasadizo interno, hoy tapiado, que permitía el traslado de los cuerpos sin cruzar los patios principales. Era un sistema de logística funeraria diseñado para el secreto absoluto. Los niños morían en las celdas sin luz del ala norte y eran llevados por este corredor sombrío hasta el hueco de la sacristía. Ahí, la cal viva hacía el trabajo de borrar sus rostros, mientras el incienso quemado en el altar mayor ocultaba el olor de la putrefacción que, pese a todo, a veces se filtraba durante las misas de mediodía. Dale like si sientes que el peso de esos nombres borrados todavía inclina el suelo de esa sacristía, porque lo más indignante es la respuesta institucional. En 1986, tras la presión de algunos investigadores de la Universidad Autónoma de Querétaro que habían escuchado rumores del hallazgo de 1984, el Vaticano envió a un visitador apostólico. No era un arqueólogo, era un canonista encargado de asuntos disciplinarios. Su informe, que permanece bajo llave en el Archivo Secreto Vaticano, pero del cual se filtró un memorándum a través de un canal de comunicación diplomática, decía: los hallazgos en San Juan de Dios corresponden a periodos de excepción histórica y negligencia administrativa ya subsanada. Se recomienda el sellado canónico permanente para evitar interpretaciones anticlericales. Sellado canónico. Esa es la terminología religiosa para el encubrimiento legal. El Vaticano no ordenó investigar quiénes eran esos niños, no pidió pruebas de ADN para devolverles su identidad, no exigió un entierro digno en el cementerio municipal. Ordenó más concreto. Ordenó más silencio. Hoy, si entras a la sacristía, puedes ver una placa metálica pequeña, casi invisible, cerca del piso, que dice simplemente Pax Aeterna. Detrás de esa placa están los hijos de la seda roja y la cal viva. Hay testimonios de los monaguillos que servían en los años 90 que hablan de escuchar risas infantiles que venían de detrás de las paredes durante la noche de Navidad, o del llanto sordo que se intensificaba cuando el órgano del templo tocaba las notas más bajas. No son leyendas urbanas para asustar niños, son las cicatrices de una comunidad que sabe que algo se rompió en el tejido moral de su ciudad y que esa rotura se cosió con impunidad. Ya has caminado por los pasillos invisibles y has visto el osario que el Vaticano prefiere ignorar. Pero la oscuridad de San Juan de Dios no se limita a lo que está detrás de las paredes. Todavía tenemos que hablar de las ventanas, esas ventanas altas del ala norte que miran hacia adentro, hacia el vacío. En el siguiente bloque vamos a descubrir qué vieron los pocos internos que lograron asomarse por ellas antes de que sus ojos fueran tratados por la medicina de Valeriano. Vamos a hablar del patio de la humedad y de por qué, en pleno siglo XXI, el gobierno de Querétaro se niega a realizar un estudio de georradar en esa zona específica de la colonia Guerrero. No te vayas, porque lo que viene es el corazón del sistema, la transformación de seres humanos en fantasmas biológicos. Hay una característica en la arquitectura del antiguo Hospital de San Juan de Dios que suele pasar desapercibida para el ojo no entrenado, pero que para un especialista en prisiones coloniales es el rastro de una crueldad meticulosa, la altura y el ángulo de las ventanas. Si caminas hoy por la calle adyacente al ala norte, verás que los vanos de luz están situados a casi 4 metros de altura. No fueron diseñados así para favorecer la ventilación ni para proteger el edificio de invasores. Su función era mucho más oscura, asegurar que el interno perdiera el sentido de la ubicación y, con él, el sentido de su propia identidad. Desde el interior de las celdas, lo único que se podía ver era un retazo de cielo gris, queretano, inalcanzable y mudo. El mundo exterior no solo estaba prohibido, estaba visualmente eliminado. Quienes habitaban San Juan de Dios no eran pacientes en recuperación, eran fantasmas biológicos.
seres cuya única función era esperar a que la muerte o la locura definitiva les permitiera abandonar el recinto en forma de ceniza o cal. Suscríbete si crees que los muros tienen memoria y que el silencio de las instituciones es la mayor de las injusticias. Porque lo que te voy a revelar ahora es la existencia del lugar más temido de todo el complejo, un espacio del que no se habla en los recorridos históricos y que ha sido borrado de los mapas catastrales modernos, el Patio de la Humedad. Ubicado en el corazón del ala norte, este patio no era un jardín de recreo, sino una cámara de tortura disfrazada de terapia hídrica. En los registros internos del hospital, aquellos que el doctor Valeriano y sus sucesores mantenían bajo llave, se mencionan con frecuencia los baños de purificación, pero testimonios recuperados de antiguos enfermeros sugieren algo mucho más siniestro. El patio de la humedad era un espacio cerrado, sin luz directa, donde el agua se filtraba constantemente desde los canales superiores del edificio, manteniendo el suelo y las paredes en un estado de putrefacción permanente. Los internos considerados incorregibles, aquellos que se resistían a la medicación o que insistían en reclamar sus derechos legales, eran encadenados a las columnas de este patio durante días enteros, sumergidos hasta los tobillos en agua estancada. No se trataba de higiene, se trataba de quebrar el espíritu a través del frío y la infección. La humedad no solo atacaba los pulmones, atacaba la mente, desintegrando la noción del tiempo y del espacio. Muchos de los que entraban al patio de la humedad salían apenas unas semanas después directamente hacia el osario de la sacristía del que hablamos en el bloque anterior. Dale like si sientes que el frío de esas columnas todavía emana de las paredes de San Juan de Dios, porque lo más perturbador es que el rastro de este patio todavía existe bajo el asfalto de Querétaro. En el año 2003, durante una serie de excavaciones para modernizar el sistema de drenaje de la colonia Guerrero, un equipo de técnicos de la Comisión Estatal de Aguas detectó una anomalía geofísica de gran escala. Sus instrumentos de medición indicaban la existencia de una gran cavidad hueca debajo de la esquina norte del templo, una cavidad que parecía estar inundada y que contenía estructuras metálicas de gran densidad. Cuando los técnicos intentaron introducir una cámara de inspección por una de las grietas del pavimento, recibieron una orden inmediata desde la Secretaría de Gobierno. La obra debía detenerse por riesgo de colapso histórico. Lo que ocurrió después es el guión clásico del encubrimiento institucional. No se realizó ningún estudio de georradar, no se permitió la entrada de arqueólogos independientes y en menos de 48 horas, la zona fue rellenada con toneladas de grava y sellada con una capa de concreto polimérico que hace virtualmente imposible cualquier excavación futura. ¿Qué tenían miedo de encontrar? ¿Los restos de las cadenas del patio de la humedad? ¿O tal vez algo más reciente? Porque hay rumores persistentes entre los vecinos de la colonia Guerrero de que el ala norte del hospital fue utilizada discretamente durante los años de la Guerra Cristera para ocultar a prisioneros políticos que el gobierno federal no quería registrar en las cárceles oficiales. Para entender la gravedad de esta negativa a investigar el subsuelo, hay que mirar los planos de 1952, los mismos que el arquitecto Fernando Morales utilizó durante la remodelación de la que hablamos en el bloque 2. En sus notas marginales, Morales escribió una advertencia que hoy suena profética. El nivel freático bajo el ala norte se comporta de forma anómala. No es solo agua, hay sedimentos orgánicos que sugieren una fosa de gran tamaño no declarada. Esa fosa es el secreto que el gobierno de Querétaro prefiere mantener bajo el concreto. Si se permitiera un estudio de georradar hoy, se descubriría que la ciudad de Querétaro ha construido parte de su infraestructura moderna sobre los cráneos de aquellos que el doctor Valeriano declaró muertos por fiebre. El concepto de fantasma biológico no es metafórico. En San Juan de Dios, la eliminación de la persona empezaba con la eliminación de su nombre. Se ha documentado el hallazgo de pequeñas tablillas de madera en los sótanos, con números grabados que correspondían a los pacientes del ala norte. Cuando un interno moría, el número era reutilizado para el siguiente ingreso. No había lápidas, solo números que rotaban a medida que el sistema devoraba vidas. Esto permitía que, legalmente, el hospital pudiera reportar una población estable, ocultando el hecho de que la tasa de recambio por muerte era masiva. Entraba la persona A, moría a los 3 meses, y su número era asignado a la persona B. Para el inspector civil que revisaba los libros cada año, el número 47 siempre estaba ocupado por alguien con fiebre benigna, sin saber que bajo ese número habían pasado y muerto 10 personas distintas en una sola década.
Quédate porque lo que viene ahora es lo que realmente le quita el sueño a la diócesis de Querétaro. Existe una conexión directa entre el patio de la humedad y las manchas rojas que sudan las paredes cada viernes. Algunos investigadores sugieren que el sistema de drenaje del hospital, diseñado para ocultar fluidos y restos biológicos, se conectaba con los cimientos mismos de la nave del templo. La capilaridad de la piedra de cantera, esa porosidad natural que permite que la humedad suba desde el suelo, estaría transportando hacia la superficie los restos microscópicos de décadas de descomposición acelerada por la cal viva. La pared no suda sangre por milagro, suda el residuo biológico de un sistema que no pudo contener tanto horror bajo el piso. Y aquí es donde la historia se vuelve contemporánea. En 2018, un grupo de estudiantes de la Facultad de Ingeniería de la UAQ intentó realizar un estudio no invasivo de la humedad en los muros exteriores del templo como parte de un proyecto de conservación. Utilizaron termografía infrarroja para mapear las zonas de mayor calor en la piedra. Lo que encontraron los dejó sin palabras. Mientras que la mayor parte del edificio se mantenía a una temperatura constante y fría, la zona donde se encontraba el acceso al antiguo patio de la humedad registraba picos de calor inusuales en plena madrugada. Era como si, debajo de la piedra, algo siguiera generando energía, algo que la ciencia no podía explicar con simples filtraciones de agua. El estudio fue confiscado por la administración de la universidad antes de ser publicado, bajo presión directa del Consejo Diocesano. ¿Por qué tanto miedo a un mapa de calor? ¿Por qué tanto miedo a un sensor de georradar? La respuesta es que en Querétaro el pasado no está muerto, está atrapado. San Juan de Dios es un organismo vivo de piedra y cal que sigue intentando expulsar la verdad. Las ventanas altas, el patio inundado, el osario infantil y los registros falsificados no son hechos aislados, sino los engranajes de una máquina de invisibilidad que todavía hoy, en pleno siglo XXI, sigue siendo protegida por los herederos del poder que la construyó. Ya has visto las ventanas por las que nadie podía mirar y has sentido la humedad de un patio que ha sido borrado de los mapas. Ya sabes que el gobierno prefiere gastar en concreto que en verdad. Pero aún no hemos tocado el tema de las listas de espera. Porque si el hospital estaba siempre lleno, ¿dónde esperaban aquellos que estaban por entrar? En el siguiente bloque vamos a descubrir la existencia de las casas de depósito espiritual, propiedades privadas de familias queretanas que servían como antecámaras del horror. Vamos a hablar de la correspondencia secreta entre los confesores y los médicos, y de cómo una simple carta podía sentenciar a una mujer a la desaparición absoluta. No te vayas, porque el laberinto de San Juan de Dios es mucho más extenso de lo que cualquier pared de cantera puede ocultar. Para que una maquinaria de olvido tan perfecta como la de San Juan de Dios funcionara durante siglos, no bastaba con muros gruesos y médicos sin escrúpulos. Hacía falta un sistema de captura que empezara mucho antes de que el paciente cruzara el umbral del hospital. En la historia oficial de Querétaro se nos habla de una sociedad colonial y decimonónica piadosa, regida por la caridad y las buenas costumbres, pero detrás de esas fachadas de cantera rosada con escudos de armas tallados en los portones, existía una institución jurídica y social aterradora que servía como la antesala del hospital, el depósito de mujeres y las casas de recogimiento privado. Estas eran propiedades particulares de las familias más poderosas de la ciudad que funcionaban como cárceles preventivas. Si San Juan de Dios era el destino final, estas casas eran el limbo donde se decidía quién seguía siendo humano y quién pasaba a ser un residuo del sistema. Suscríbete si crees que la historia no debe ser escrita solo por los que ganan, sino por los que sufrieron en silencio. Porque lo que te voy a revelar ahora es la existencia de una correspondencia secreta que la diócesis de Querétaro ha intentado recuperar y destruir durante los últimos 50 años. Se trata de las cartas de calificación. En el siglo XIX, antes de internar a alguien en San Juan de Dios, se requería un dictamen doble. No bastaba con la opinión de un médico. Era indispensable el aval del confesor de la familia. Esto creaba una alianza perversa. El sacerdote escuchaba los secretos más íntimos en la oscuridad del confesionario y, si consideraba que esa información ponía en riesgo el honor de la familia o la estabilidad de la parroquia, enviaba una nota cifrada al médico del hospital. He tenido acceso a fragmentos de estas cartas, rescatadas de una biblioteca privada que fue rematada tras la muerte de un bibliotecario que trabajó en los archivos eclesiásticos en los años 70. Los códigos eran escalofriantes. El árbol necesita poda. Significaba que el individuo debía ser aislado de inmediato. La rama está seca.
implicaba que no se esperaba que el interno sobreviviera al tratamiento. Sin palabra. Era el código para los pacientes a los que se les debía prohibir cualquier contacto con el exterior, incluso a través de cartas. Esta era la verdadera sentencia de muerte en vida. El doctor Valeriano, del que hablamos anteriormente, no diagnosticaba enfermedades. Él ejecutaba las recomendaciones que venían envueltas en el aura de la santidad del sacramento de la confesión. Dale like si sientes que el peso de ese secreto todavía flota en las naves de las iglesias de Querétaro. Porque lo más perturbador es cómo este proceso eliminaba la existencia civil del individuo. Cuando una persona era enviada a una de estas casas de depósito o directamente a San Juan de Dios bajo el cargo de corrección espiritual, su nombre desaparecía de los censos municipales. En Querétaro existe un fenómeno que los historiadores demográficos llaman la brecha de los desaparecidos domésticos. Entre 1830 y 1860 hay un desfase de casi 3.000 personas en los registros de población. Gente que nació, que fue bautizada, pero que nunca se casó, nunca tuvo hijos y, lo más importante, nunca murió oficialmente. Simplemente dejaron de figurar en los papeles del Estado. ¿A dónde fueron esas 3.000 personas? La respuesta está en el subsuelo de las casonas del centro histórico y en las fosas sin marcar del hospital. Muchas de estas familias, para evitar que el nombre del pariente loco o deshonrado apareciera siquiera en los libros de San Juan de Dios, los mantenían en sótanos privados durante años. Solo cuando la situación se volvía insostenible, ya sea por la muerte inminente o por la degradación física extrema, eran trasladados de noche, envueltos en mantas, hacia el ala norte del hospital. Entraban por la puerta de servicio, esa que hoy está sellada con una placa de hierro, y eran registrados con nombres falsos o simplemente como anónimo de la casa X. Esta práctica explica por qué las listas de pacientes de San Juan de Dios no coinciden con los registros civiles. El hospital funcionaba como un agujero negro administrativo. Si el Estado preguntaba por una persona, la familia decía que se había mudado a otra provincia o que había ingresado a una orden religiosa de clausura en otro estado. Mientras tanto, esa persona estaba a 3 cuadras de distancia, encadenada en el patio de la humedad, esperando a que el doctor Valeriano firmara su acta de defunción por fiebre. Es un sistema de desaparición forzada gestionado por la élite y bendecido por la institución, que precede en más de un siglo a las técnicas de las dictaduras modernas. Quédate porque lo que viene ahora es la prueba de que este sistema dejó rastros físicos que todavía hoy se pueden tocar. En el año 2015, durante la remodelación de una antigua casona en la calle de Madero, a pocas manzanas de San Juan de Dios, los obreros derribaron un muro falso en el sótano. Detrás no encontraron tesoros ni botellas de vino antiguo. Encontraron una celda de 1,5 metros por 1,5 metros, con un pequeño orificio en la puerta para pasar comida y una argolla de hierro anclada al piso. En las paredes, grabadas con las uñas sobre el adobe, había fechas y una frase que se repetía obsesivamente: «Valeriano me mira». Esa frase vincula directamente las prisiones privadas con el hospital. El doctor Valeriano no solo operaba dentro de los muros de San Juan de Dios. Él realizaba visitas domiciliarias a estas casas de depósito. Era el supervisor de una red de cárceles domésticas. Cuando un interno en una casa privada moría, Valeriano se encargaba de que el cuerpo fuera trasladado al hospital para ser enterrado en la fosa común de la que hablamos en el bloque anterior, garantizando que el cadáver nunca fuera vinculado con la dirección de la familia poderosa. El silencio se pagaba en plata, y las monedas fluían desde las arcas de la aristocracia hacia los bolsillos del médico y los fondos de la sacristía. Hay un detalle sensorial que los vecinos de estas antiguas casonas mencionan con frecuencia, algo que comparten con el templo de San Juan de Dios: el olor a flores podridas mezclado con humedad alcalina. Es el olor de la cal intentando devorar lo que no pudo ser enterrado profundamente. En Querétaro, muchas de estas celdas subterráneas fueron simplemente rellenadas con escombros y tierra cuando el sistema colapsó a principios del siglo XX, pero el suelo no ha dejado de exhalar el residuo de ese sufrimiento. Y aquí es donde la historia se vuelve todavía más oscura. Algunos investigadores de la historia de la locura en México sugieren que el Hospital de San Juan de Dios no solo se deshacía de los cuerpos, sino que también comerciaba con los sobrevivientes. En los registros contables del hospital, bajo la categoría de donativos extraordinarios por servicios de caridad, aparecen sumas de dinero que no guardan proporción con el costo de mantenimiento de un interno. Se sospecha que el hospital servía como una fuente de mano de obra gratuita para las haciendas cercanas o, peor aún,
que se practicaban sesiones de internos para experimentos médicos sobre la resistencia al dolor y la privación sensorial, financiados por instituciones científicas extranjeras que buscaban sujetos de prueba que no tuvieran representación legal. Dale like si crees que la dignidad de un ser humano no termina con su muerte y que la verdad es el único exorcismo real para una ciudad llena de fantasmas. Porque lo que descubriremos en el siguiente bloque te hará cuestionar cada rincón de la arquitectura religiosa de México. Vamos a hablar de los males de la vergüenza, la lepra y la sífilis, y de cómo el Hospital de San Juan de Dios se convirtió en un lugar de reclusión para aquellos que la Iglesia consideraba que llevaban el castigo de Dios en la piel. Vamos a ver las celdas especiales para los impuros y el secreto que guardaba el pozo del patio secundario, un lugar que hoy está cubierto por una estatua de un santo, pero que en su fondo guarda el rastro de la mayor purga biológica en la historia de Querétaro. No te vayas, porque la oscuridad apenas está revelando su verdadera forma. En el imaginario colectivo de Querétaro, el Hospital de San Juan de Dios es recordado principalmente por sus internos con padecimientos mentales. Sin embargo, existe una categoría de olvidados que fue tratada con un desprecio aún más radical. Personas cuyos cuerpos se convirtieron en la prueba física de lo que la sociedad de la época llamaba el pecado encarnado. Estamos hablando de los pacientes de los males de la vergüenza, la lepra y la sífilis avanzada. Si la locura era un extravío del alma, la lepra era vista como una descomposición moral que se manifestaba en la piel. Para estas personas, el hospital no era un centro de asistencia, sino una antecámara del infierno, diseñada para evitar que su aire, contaminado, tocara los pulmones de la gente de bien. En la parte posterior del complejo, lejos de la nave principal del templo, existía un patio secundario que hoy ha sido transformado en oficinas administrativas y bodegas, pero que en el siglo XIX era conocido como el patio de la purificación. Suscríbete si crees que la verdad no debe ser enterrada bajo capas de pintura y retórica eclesiástica, porque lo que te voy a contar ahora es la historia de una purga biológica que el gobierno de Querétaro ha intentado borrar de sus anales de salud pública. En este patio trasero, las celdas no tenían puertas de madera, sino rejas de hierro sólido que se oxidaban por la humedad constante. Los internos, apodados los lazarinos, vivían en un estado de segregación absoluta. Se les prohibía hablar con los otros pacientes y sus nombres eran registrados en un libro aparte, un cuaderno con tapas de cuero negro que, según una filtración interna ocurrida en el año 2011, contenía anotaciones sobre la disposición química de los residuos. ¿Qué significa disposición química en un contexto hospitalario de 1860? La respuesta se encuentra debajo de la estatua que hoy preside ese patio. Si visitas San Juan de Dios, verás una figura de piedra que representa a un santo en actitud de oración. La base de esa estatua es inusualmente grande y maciza. En 1992, durante unos trabajos de mantenimiento de la red de alcantarillado, los técnicos descubrieron que la estatua no estaba anclada a la tierra firme, sino que servía como tapa de un pozo colonial de casi 15 metros de profundidad. Pero no era un pozo de agua. Al introducir una sonda con cámara, los operarios vieron que las paredes del pozo estaban recubiertas con una sustancia blanca y espesa que se había solidificado con el paso de los siglos. No era sedimento mineral, era una mezcla de cal, azufre y restos orgánicos que habían sido compactados por la presión. El pozo de San Juan de Dios no era para dar vida, sino para devorar los restos de los impuros, cuya sola mención ponía en peligro la reputación de las familias queretanas. Dale like si sientes que el olor a azufre todavía emerge de las grietas del pavimento cuando el sol de Querétaro calienta demasiado el suelo. Porque lo más perturbador de este hallazgo es lo que los técnicos encontraron en el fondo del pozo: fragmentos de vajilla de plata y medallas de oro con iniciales grabadas. ¿Por qué encontrarías objetos de lujo en una fosa de desechos biológicos para leprosos? La respuesta revela la hipocresía sistemática de la ciudad. Cuando un miembro de la aristocracia local contraía sífilis o lepra, era enviado a San Juan de Dios bajo el más absoluto secreto. Para el mundo, esa persona había muerto en un viaje al extranjero o se había retirado a una hacienda lejana. En realidad, pasaban sus últimos días en las celdas de hierro del patio trasero. Cuando morían, sus pertenencias, incluida la vajilla que usaban para no contagiar a otros y sus joyas personales, eran arrojadas junto con su cuerpo al pozo de cal y azufre para esterilizar el pecado. Esa es la verdadera razón por la que estos pacientes no existen en los registros civiles.
No eran solo bajas médicas, eran eliminaciones sociales. En 1855, durante una de las peores crisis biológicas que vivió el hospital, el entonces director, un sucesor ideológico del doctor Valeriano, redactó un informe confidencial al obispado. El documento, del que se conservan copias en micropelícula en una universidad de Texas después de que el original desapareciera del archivo diocesano, mencionaba la necesidad de limpiar el ala de San Lázaro debido a la saturación. Semanas después de ese informe, los registros de defunción por fiebre se dispararon, pero el pozo del patio secundario recibió una carga masiva de cal viva. Fue una purga biológica ejecutada con la frialdad de una operación administrativa. Quédate porque la parte más fuerte está por venir. El pozo no fue sellado totalmente en el siglo XIX. Existen evidencias de que fue utilizado de nuevo en la década de 1920, durante el caos de la Revolución y la posterior Guerra Cristera. Vecinos de la zona, cuyos testimonios fueron recogidos por una periodista local en los años 70 antes de ser silenciada por amenazas anónimas, afirmaban que durante las noches de 1927 se veían luces de linternas en el patio de la estatua. Hombres con sotanas y civiles armados movían bultos pesados hacia el centro del patio. Se decía que no eran enfermos, sino soldados federales ejecutados o informantes que sabían demasiado sobre los depósitos de armas ocultos en el templo. San Juan de Dios, con su pozo de cal y azufre, ofrecía la infraestructura perfecta para hacer desaparecer a cualquier enemigo, ya fuera un leproso o un prisionero político. En la actualidad, el acceso a este pozo está estrictamente prohibido. La administración del complejo asegura que la zona es inestable y que existe riesgo de emanaciones de gas metano. Pero investigadores independientes que han intentado medir la radiactividad y la composición química del aire cerca de la estatua han reportado niveles inusuales de sustancias que no se encuentran en un alcantarillado normal. Es el rastro de la purga. El azufre y la cal han creado un entorno químico que conserva los huesos en un estado de semipetrificación, impidiendo que la tierra los absorba del todo. Los restos de los impuros están ahí, atrapados en una cápsula de tiempo química, bajo la mirada impasible del santo de piedra. ¿Cuántos cuerpos hay en el fondo de ese pozo? Cálculos basados en el volumen de la cavidad sugieren que podría haber restos de más de 300 personas. 300 seres humanos que fueron privados de una tumba, de un nombre y de un lugar en la historia. Para el Estado mexicano, esos cuerpos no existen porque nunca hubo un acta de nacimiento que los vinculara con su destino final. Para la Iglesia, son almas que ya fueron purificadas por el azufre y el olvido. Pero el pozo tiene su propia voz. En los días de mucha humedad, el agua que se filtra hacia las alcantarillas de la calle Hidalgo adquiere un tinte amarillento y un olor metálico que los trabajadores de la ciudad no pueden explicar. Es el pozo desbordándose, intentando expulsar el rastro de la infamia. Ya has visto las celdas de hierro y has conocido el destino de los que llevaban la enfermedad en la piel. Pero la oscuridad de San Juan de Dios tiene una última frontera, una que conecta este pasado colonial con un descubrimiento realizado hace apenas 10 años. ¿Qué pasa cuando la arquitectura del hospital se une con la red de túneles secretos que atraviesa todo el centro de Querétaro? En el siguiente bloque vamos a entrar en el nivel -3, un espacio que no figura en ningún plano y donde se encontró una biblioteca de piel humana, registros médicos encuadernados con los restos biológicos de los propios pacientes. Prepárate porque estamos llegando al núcleo del horror médico-religioso de este lugar. No te vayas, porque lo que viene no tiene comparación con nada que hayas escuchado antes. Querétaro es una ciudad construida sobre un laberinto. Es un hecho aceptado por los cronistas oficiales que bajo el asfalto del centro histórico corre una red de túneles coloniales que conectaban conventos, iglesias y casas de la aristocracia. Sin embargo, hay un ramal de ese laberinto que no aparece en los recorridos turísticos ni en las investigaciones de arqueología urbana permitidas por el Estado. Es la conexión que nace en las profundidades del antiguo Hospital de San Juan de Dios y desciende hasta lo que los ingenieros que trabajaron en los cimientos del metro en otras ciudades llamarían el nivel -3, un espacio donde la arquitectura colonial de cantera deja paso a oquedades excavadas directamente en la tierra y reforzadas con ladrillo quemado. Ahí, donde el aire se vuelve tan denso que parece tener peso propio, se encontró en el año 2014 la prueba definitiva del horror médico-religioso que San Juan de Dios ocultó durante siglos. Una biblioteca que no contenía libros de papel, sino registros envueltos en restos humanos.
Suscríbete si crees que los secretos que se ocultan bajo tierra son los que mejor explican quiénes somos como sociedad. Porque lo que te voy a narrar ahora es un evento que la Secretaría de Cultura y la Diócesis de Querétaro pactaron silenciar en menos de 24 horas tras su descubrimiento. Durante una inspección técnica por una filtración de aguas negras que amenazaba los cimientos del ala norte, un equipo de buzos industriales y espeleólogos detectó un acceso oculto tras una doble pared de mampostería en el semisótano. Al cruzar esa frontera, entraron en una cámara que no había sido tocada en al menos 100 años. Las paredes estaban cubiertas de estantes de madera de ébano, negros y brillantes por la humedad acumulada. Pero lo que había en los estantes no eran archivos parroquiales comunes. Eran legajos de actas médicas cuya encuadernación tenía una textura amarillenta, porosa y de una elasticidad perturbadora. Uno de los técnicos, que años después entregó su testimonio a un colectivo de buscadores de desaparecidos bajo la promesa de proteger su identidad, describió el momento en que abrió uno de esos volúmenes. No era cuero de vaca ni de borrego lo que protegía las páginas, era piel humana. Piel tratada con sales y químicos para preservarla, que aún conservaba en algunos casos rastros de vello y cicatrices. Al leer el contenido, el horror se multiplicó. Cada libro era el expediente clínico de un interno de San Juan de Dios, pero no un expediente normal. Eran diarios de experimentación, descripciones detalladas de cómo el doctor Valeriano y sus discípulos probaban la resistencia de los pacientes de la enfermería de las sombras a la privación de luz, al hambre controlada y a la inoculación de fluidos de otros enfermos. La biblioteca de piel era el catálogo biológico de las víctimas, donde el cuerpo del paciente terminaba convirtiéndose en el recipiente de su propio olvido. Dale like si sientes que el silencio de esa biblioteca todavía resuena en las calles de la colonia Guerrero. Porque la pregunta es, ¿por qué una institución religiosa permitiría o fomentaría este nivel de perversión médica? La respuesta reside en una interpretación extrema del control social. Para la lógica de San Juan de Dios, una vez que el loco o el impuro perdía su alma o su salud moral, su cuerpo pasaba a ser propiedad de la ciencia al servicio de la fe. No eran seres humanos, eran materiales de estudio. Los libros de piel eran la forma de asegurar que el pecado del interno quedara registrado no solo en el espíritu, sino en la materia biológica. Es la máxima expresión de la deshumanización. Convertir a la víctima en el pergamino donde se escribe su tortura. El hallazgo de 2014 incluyó también instrumental médico que no correspondía a la época de fundación del hospital. Se encontraron herramientas de acero quirúrgico de finales del siglo XIX y principios del XX, lo que prueba que la biblioteca de piel y los experimentos no fueron una anomalía del periodo colonial, sino una práctica que evolucionó con la tecnología. Había registros de pacientes que habían sido cedidos para estudios de neurología primitiva en una época en la que la psiquiatría aún no estaba regulada. Lo más alarmante es que muchos de esos nombres coincidían con las mujeres jóvenes que, según las actas oficiales, habían muerto de fiebre. La fiebre no era la enfermedad, era el síntoma final de un proceso de experimentación que terminaba en la mesa de autopsias del nivel -3. Quédate porque lo que ocurrió con esos libros es lo que demuestra que el poder en Querétaro sigue teniendo las mismas prioridades que en 1800. Tras el reporte de los técnicos, el área fue acordonada inmediatamente por hombres que no vestían uniformes oficiales, pero que tenían autoridad para desalojar a los trabajadores civiles. Los libros fueron sacados en cajas metálicas selladas al vacío. Un camión de mudanzas de lujo, escoltado por vehículos privados, salió del complejo de San Juan de Dios a las 4 de la madrugada del día siguiente. No se dirigió al Archivo General de la Nación, ni a la biblioteca de la UAQ. Se dice, según rastreos satelitales informales realizados por activistas de transparencia, que el cargamento fue llevado a una propiedad privada en la zona de Juriquilla, perteneciente a una fundación cultural vinculada estrechamente con la alta jerarquía católica. Hoy, si intentas preguntar por la inspección técnica de 2014, la respuesta de la Comisión Estatal de Aguas y de la Diócesis es que nunca existió tal acceso. Los planos de la reparación muestran solo trabajos en la red superficial. Los trabajadores que estuvieron ahí firmaron contratos de confidencialidad con cláusulas penales millonarias. El espacio subterráneo fue inundado deliberadamente con una mezcla de bentonita y cemento líquido para estabilizar el terreno, enterrando para siempre la biblioteca de piel y cualquier otro rastro biológico que quedara en las profundidades. Es la política de la tierra quemada aplicada a la memoria histórica.
Pero el nivel -3 no es el único secreto del subsuelo. Los espeleólogos que lograron ver la cámara antes del sellado mencionaron que del fondo de la biblioteca partía un túnel que no subía hacia la superficie, sino que descendía aún más, dirigiéndose hacia el poniente de la ciudad. Un túnel que, por su dirección, apuntaba directamente hacia el antiguo convento de Santa Rosa de Viterbo. Esta conexión sugiere la existencia de una red de intercambio de pacientes o material de estudio entre distintas instituciones religiosas de Querétaro. Un circuito de sombras por donde se movían aquellos que la ciudad consideraba invisibles. Un metro de la muerte que funcionaba bajo los pies de los ciudadanos que asistían a los bailes de gala y a las procesiones de Semana Santa. La existencia de esta biblioteca biológica cambia por completo la percepción de San Juan de Dios. No estamos ante un hospital que fracasó en su misión de curar. Estamos ante una institución que tuvo éxito en su misión de transformar la vida humana en un activo administrativo y científico, bajo el velo del secreto sagrado. Los pacientes que nunca llegaron a misa no solo eran enterrados en cal, eran diseccionados, registrados en su propia piel y convertidos en el rastro más oscuro de la historia de Querétaro. Una historia que suda por las paredes, que huele en el pozo y que está encuadernada en los sótanos que hoy el concreto intenta silenciar. Ya has bajado hasta el nivel más profundo y has conocido la biblioteca de los sin nombre. Has visto cómo el secreto se defiende con camiones nocturnos y sellado de cemento. Pero todavía falta la pieza final del rompecabezas. ¿Qué pasa hoy, en este mismo instante, con la herencia de San Juan de Dios? En el bloque final vamos a hablar de las exhumaciones clandestinas de 2022 y de por qué el rostro de un santo en el altar principal ha empezado a mostrar marcas que coinciden con los síntomas de la lepra que el hospital juró erradicar. Vamos a ver cómo la justicia, negada por los hombres, parece estar reclamando su lugar a través de la propia piedra del edificio. Prepárate para el cierre de esta investigación, porque el final de San Juan de Dios es la advertencia definitiva para todas las ciudades que creen que pueden construir su paz sobre cimientos de cadáveres. No te vayas, estamos por terminar. Hemos caminado por los pasillos invisibles de San Juan de Dios. Hemos descendido a la biblioteca de piel del nivel -3 y hemos sentido el frío alcalino de la cal viva que intenta, sin éxito, devorar los restos de una infamia de 4 siglos. Pero la pregunta que debe cerrarse hoy no es solo qué ocurrió en el pasado, sino por qué San Juan de Dios se niega a morir como símbolo de horror. En Querétaro, una ciudad que vive de las apariencias y del brillo de su pasado colonial, el antiguo hospital es una herida que supura. Y en el año 2022, un evento que la prensa local apenas mencionó bajo el rubro de mantenimiento menor, reveló que la justicia, cuando es negada por los hombres y por las instituciones, encuentra su camino a través de la propia materia. Suscríbete si crees que una ciudad construida sobre secretos nunca podrá ser verdaderamente libre, porque lo que te voy a contar ahora es la pieza final de este rompecabezas de sombras. Durante la Semana Santa de 2022, los fieles que acudieron al templo notaron algo perturbador en la imagen del santo que preside el altar mayor. No era una mancha de humedad común, ni el desgaste natural de la madera y el estuco. En el rostro de la figura empezaron a aparecer pequeñas protuberancias, costras de un color amarillento y grisáceo que deformaban la expresión de serenidad original. Para los devotos, era un mensaje divino. Para los restauradores que fueron llamados de urgencia desde la Ciudad de México, era una imposibilidad técnica. Las marcas en la madera coincidían, con una precisión anatómica aterradora, con los síntomas de la lepra nodular, la misma enfermedad que el Hospital de San Juan de Dios utilizó como pretexto para encerrar y desaparecer a cientos de personas en el pozo de azufre. Dale like si sientes que el pasado tiene una forma de reclamar su lugar en el presente. Lo que descubrieron los restauradores bajo el microscopio no fue moho, ni hongos, ni insectos. Encontraron depósitos de minerales orgánicos que sugerían un proceso de transferencia por capilaridad. La piedra de los cimientos, saturada durante siglos por los fluidos de la biblioteca biológica, y las fosas de cal viva del nivel -3, estaba expulsando hacia la superficie los residuos químicos de los cuerpos. El edificio mismo estaba manifestando la enfermedad de sus víctimas. La lepra de San Juan de Dios no estaba en los pacientes, estaba en los muros. Al intentar curar la imagen del santo, los técnicos descubrieron que la humedad que subía por el altar tenía una carga bacteriana inactiva pero presente, un rastro genético de aquellos que el doctor Valeriano enterró sin nombre. Este hallazgo provocó una nueva intervención del Vaticano y del gobierno federal en junio de 2022.
Pero una vez más, no fue para investigar, sino para ocultar. Se instaló un andamiaje que bloqueó la vista del altar durante 3 meses. Se dijo que se trataba de una consolidación estructural. Sin embargo, vecinos de la colonia Guerrero reportaron que durante las madrugadas de ese verano se escuchaba el sonido de camiones de succión operando en el interior del templo. Estaban intentando drenar el nivel -3, estaban tratando de secar la biblioteca de piel antes de que la piedra siguiera hablando. Pero el agua de Querétaro, esa que corre por los túneles secretos, es terca. Cada vez que sellan una grieta, aparece otra. Cada vez que pintan el muro, el sudor de los viernes vuelve a manchar la cantera. La historia de San Juan de Dios es la historia de una complicidad que atraviesa los siglos. Es el pacto entre las familias que hoy ostentan el poder en Querétaro y la institución que les garantizó el limpiado de sus árboles genealógicos. Si hoy se abrieran los archivos sellados por el Vaticano en los años 80, si se permitiera un análisis de ADN de los restos del osario de la sacristía, los apellidos de los hijos de la seda roja coincidirían con los de los directores de bancos, rectores de universidades y secretarios de Estado que hoy caminan por la calle de Madero. El silencio de San Juan de Dios no es por piedad religiosa, es por supervivencia de clase. Abrir esa pared es derrumbar la legitimidad moral de la élite queretana. Ya sabes demasiado. Ya no puedes entrar a una iglesia vieja y mirar las paredes con la misma inocencia. Ahora sabes que detrás de una pared inusualmente gruesa puede haber un patio borrado de los mapas. Sabes que debajo de un altar consagrado puede haber una biblioteca de experimentos médicos. Sabes que el olor a incienso a menudo compite con el olor a cal viva, intentando ocultar lo que la tierra se niega a absorber. San Juan de Dios es el recordatorio de que en México, la medicina y la religión se unieron para crear el sistema de desaparición más antiguo y efectivo del continente, un sistema que no necesitó dictadores militares, porque le bastó con la autoridad de la sotana y el bisturí. Deja en los comentarios qué parte de esta investigación te dejó más helado. ¿Fue el osario infantil de la sacristía? ¿Fue la figura del doctor Valeriano firmando actas de muerte por fiebre mientras realizaba sus rondas por las celdas privadas? ¿O fue el descubrimiento de los libros encuadernados en piel humana en el nivel -3? Tu opinión es la única herramienta que tenemos para que estas historias dejen de ser susurros en los pasillos y se conviertan en verdades gritadas al viento. Porque la única forma de que la pared de San Juan de Dios deje de sudar es que alguien diga los nombres de quienes están atrapados detrás. Comparte este video si crees que la memoria es un acto de justicia. No permitas que el concreto polimérico y los acuerdos de confidencialidad ganen esta batalla. Cada vez que alguien ve estas imágenes, una grieta más se abre en el muro del silencio institucional. En Querétaro dicen que la cantera tiene alma, pero después de lo que hemos visto hoy, sabemos que lo que tiene es memoria biológica. Una memoria que llora cada viernes y que infecta de verdad las imágenes que pretenden representar la santidad. Lo que acabas de escuchar es difícil de digerir, lo sé. Es el tipo de conocimiento que pesa en el estómago y que te hace mirar las grietas del suelo con sospecha. Pero hay cosas que no caben en un solo video. Querétaro no es el único lugar donde la arquitectura se usó para triturar la dignidad humana. Los hilos que salen de San Juan de Dios se conectan con otros puntos del mapa, con otras ciudades donde el turismo camina alegremente sobre criptas que nunca fueron bendecidas. El próximo lugar que vamos a destapar está en una ciudad que muchos de ustedes consideran el corazón romántico de México. Una ciudad de callejones empedrados y minas de plata, donde una famosa casona colonial esconde en su patio trasero algo mucho más oscuro que las leyendas de amor que cuentan los guías. Allí, en un sótano que fue tapiado durante la Revolución, se encontró una colección de reliquias que no son de santos, sino de personas que fueron declaradas locas para que sus fortunas pasaran a manos de la iglesia. Lo que hay en ese sótano de Guanajuato hace que lo que te conté hoy sobre Querétaro parezca solo el prólogo de una pesadilla mucho mayor. Suscríbete para no perderte el descenso a los sótanos de la codicia y la fe. Porque mientras existan paredes que no coinciden con los planos y archivos que se pierden en inundaciones selectivas, este canal seguirá aquí para perforar el concreto con la única arma que ellos no pueden sellar, la palabra. Nos vemos en el próximo video si es que te atreves a seguir bajando conmigo a las profundidades de lo que México prefirió olvidar. Gracias por llegar hasta el final. No olvides darle like y activar la campana. La verdad nos hace libres, pero primero nos va a quitar el sueño. Hasta la próxima.